van a ver que en estos poco tiempo que nos queda, lo único que vamos a hacer es reforzar situaciones que ya las hemos dicho, ¿no? Entre los elementos, entonces, para que la tradición que ayer ya vimos es la presencia del título traslaticio de dominio. ¿Se acuerdan que ayer yo apunté en la pizarra y decía, no toda entrega significa transferencia, ¿no? Y ayer ya vimos que el título es el antecedente. Es decir, ¿por qué yo jurídicamente tengo la obligación de entregar el bien? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la tradición, decía un autor, no es sino el cumplimiento de una obligación? ¿Dónde está la obligación? En el título. Porque ahí acordamos, convenimos, y yo, por ejemplo, hago la entrega del bien precisamente porque estoy obligado por la ley. De tal manera que, si yo me obligo a entregar un celular a la persona que yo le vendo el celular y no lo entrego, estoy incumpliendo una obligación. Y nosotros ya sabemos que los contratos se hacen para cumplir. Y si es que una de las partes no cumple las obligaciones, las vamos a demandar, ¿no? Y ahí vamos a precisar qué tipo de obligaciones son las que yo estoy requiriendo. En este caso estamos hablando de la tradición, ¿no? Entonces, ya vimos esto. ¿Qué es el título? Es el antecedente de saber yo por qué tengo una obligación jurídica de entregar el bien, ¿no? Por eso dice acá, le coloca al tradente en la necesidad jurídica de transferir. Y el rato que transfiere, también vimos ayer, saco yo de mi patrimonio el bien, ¿no? Porque tengo la capacidad y el consentimiento para transferir el dominio, ¿no? Y le doy al adquirente, que hablamos también ayer, él debe tener la capacidad y el ánimo de recibir el bien. Es decir, sale de mi patrimonio y se va al patrimonio del adquirente, ¿no? Entonces, si no hay antecedente, no hay tradición, ¿no? Porque, por ejemplo, si el compañero me entrega este rato la computadora, todos nos haríamos la pregunta, ¿por qué le entregó la computadora? ¿Sí ven? ¿Por qué me hace una entrega? ¿Por qué le entregó? Si es que antes, no, conversamos los dos, yo le dije, me presta de 6:30 a 7:30 su computadora, él está cumpliendo una palabra que me dio, me da la computadora, yo también tengo que devolverle a las 7:30. ¿Él tendría alguna obligación jurídica de prestarme la computadora? No, porque él a la llegada a las 6:30 no me da la computadora y dice, no me quiero prestar bien, acabó. Pero si yo, antes de ingresar a clase, le compré la computadora, le pagué $500 y por lo menos, digamos que acordamos, aunque no hayamos suscrito un documento, él tiene la obligación jurídica de entregarme ese computador. Si no lo hace, yo le voy a demandar. Ahora, de que yo alcance a probar que le entregué los $500 y que acordamos entre los dos la entrega de la computadora porque fue una compra-venta, eso es otra cosa. No, eso ya es otra cosa. Porque yo no tuve la precaución de sentarme, escribir un documento, decir, me vende la computadora de tales características, yo le pago y ese tipo de cosas. Porque cuando precisamente la gente no toma estas precauciones, estamos los abogados y ahí vienen los conflictos, ¿no? Artículo 609. ¿Cuáles son los principales títulos, los más comunes? ¿No? Ayer hablamos. Ya dijimos dos cosas ayer. La tradición es el modo de adquirir el dominio más común. Todos los días, ¿no? Nos vamos donde doña Rosita, compramos un café, nos entrega el café, le pagamos el dólar, ¿no? Entonces, la tradición es el modo de adquirir el dominio más común que se celebra todos los días. Y de estos antecedentes, de estos títulos,
el más común es la compraventa, eso es lo que se celebra todos los días. También hay la donación, ¿no? No todo el mundo tiene bienes para donar, por lo tanto no es un negocio jurídico que se celebra todos los días. Ni todo el mundo que tiene bienes quiere donar, ¿no? Luego de eso, la permuta, ¿no? Cambiar un bien por otro bien. El aporte a las sociedades. Muchas sociedades se forman precisamente, el capital viene a ser el aporte de los bienes que hacen los socios, ¿no? Un socio dice, yo aporto este edificio, ¿qué está haciendo? Entregando, ¿no?, a la sociedad ese edificio para que sea el capital social de la sociedad. ¿Cuál es el antecedente? Tal vez un acta de entrega. ¿Cuál es el antecedente? ¿Perdón? O sea, el acta que consta en las pertenencias compañías. Sería el contrato societario, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros nos reunimos y decimos vamos a formar la sociedad del nombre que nos encanta, Pepito Pérez y compañía, y yo ahí digo, yo como aporte a la sociedad me obligo a transferir este edificio, ¿dónde está la obligación que yo tengo de transferir el edificio? En ese título llamado Constitución de la compañía Pepito Pérez y Asociados. Ahí está el título. ¿Por qué? Porque estamos constituyendo una compañía con una personería jurídica distinta de los que la integran. Luego, en la expropiación, ¿no? ¿Cuál es el título de la expropiación? El uso de... Muy bien. El acto administrativo mediante el cual el GAR municipal resuelve expropiar el bien, ¿no? El rato que a mí me notifican con ese acto, ¿qué tengo que hacer yo? Entregar el bien, porque el municipio me va a pagar el justo precio que rige el principio de reposición. Él me va a pagar el justo precio y luego ese acto administrativo se va a inscribir en el registro de la propiedad y se produce la tradición. Ese bien que era mío pasa a nombre del GAR municipal del Cantón Cuenca. Artículo 691, por favor. Artículo 691. Para que valga la tradición se requiere un título transmitido de dominio como de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se requiere. Así, el título de donación irrevocable no transfiere el dominio de cónyuges. Es decir, no cabe entre cónyuges donación. ¿Qué decimos? Van los cónyuges y dicen, le dono el bien a mi esposa, no vale. No vale el título. Y por lo tanto, él no está en la obligación de entregar el bien, ¿no? Tomen en cuenta cómo empieza la norma. Para que valga la tradición, para que valga, es un requisito de validez, se requiere un título translaticio de dominio. Luego dice que el título sea válido. Obviamente, en el título nosotros ya sabemos, ¿no? Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y dice, y por eso pone el ejemplo, si entre cónyuges se donan, ese título no vale y por lo tanto no produce efecto. Es decir, sin título no hay tradición. 692. Artículo 692. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al título. Si se lleva solo en el nombre, es válida la tradición. En la identidad de la especie que debe entregarse. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la clasificación de los bienes? ¿No? Y decíamos bienes genéricos, bienes específicos. Digo, le entrego una vaca. ¿Cómo solucionábamos?
solucionábamos eso? Le entrego una vaca. Se vio una especificación clara del juez y tenía que restituirse al mismo. Eso, de mediana calidad. El juez, el uno quería, ¿se acuerdan que decíamos? El uno va a exigir la mejor vaca que esté en el mercado, el otro va a quererle dar la peor vaca, ¿no? Se supone que si llega a eso, a un conflicto judicial, el juez va a resolver uno de mediana, ¿no? Es como decir, un término medio para solucionar, ni te doy gusto al uno, ni le doy gusto al otro, ¿no? Entonces, ahí, ¿se acuerdan ustedes todo lo que decíamos? La importancia de tratar de individualizar e identificar de mejor forma el bien para que precisamente sepamos qué mismo tengo yo que entregar, ¿no? De la persona a quien se le hace la entrega, ¿no? Tiene que estar plenamente identificado. Eso casi no, se supone que ahí no va a haber errores, ¿no? Ni en cuanto al título. Si se llega solo en el nombre, es válida la tradición. Nosotros como abogados sabemos que el nombre y el apellido, ¿no?, dan una identidad. Es decir, hacen que sea esa persona y solo esa. De tal manera que si yo me comprometo con el compañero a entregarle la computadora en un contrato de compraventa y voy y le entrego a otra persona, yo no he cumplido mi obligación. Hay un aforismo jurídico que dice: quien paga mal, paga dos veces. Porque yo ya pagué, pero como pagué mal, le voy a tener que entregar una computadora al compañero. Por eso dice, quien paga mal, paga dos veces, ¿no? Entonces yo tengo que estar claro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos con quién me obligo yo en el contrato? ¿No? ¿Cómo le identifico a esa persona? Siguiente artículo. Artículo 693. El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título tratativo de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación. Ya, pausa ahí. Es decir, nosotros, eso algunas figuras le llaman, dice, nosotros firmamos un contrato simulado. Esto por lo general los abogados le quieren acomodar a este tipo de error. ¿Por qué? Cuando por ejemplo venden el bien, ¿no?, quieren decir que él no tenía la intención de vender, sino solamente de prestarle el bien. Y por lo tanto la otra persona no tenía la intención de adquirir. Entonces hay una equivocación en la denominación del título, ¿no? Acuérdense ustedes que, por ejemplo, la señora de la sentencia de la Corte Constitucional dice: yo no sabía ni a dónde me iba. Entonces, cuando el juez, cuando los abogados quieren pedir la nulidad, dice: usted diga que no tenía idea que iba a celebrar, ¿no? Entonces, yo no tenía idea que iba a vender, a mí no me llevaron para la venta. Ahí han puesto compra-venta, pero yo no tenía la intención de vender el bien. Entonces aquí dice como que el uno dice: yo te estoy donando, el otro en cambio solo le está prestando. Entre el uno hay un error en el título porque el uno considera que es donación, el otro simplemente préstamo de uso comodato, ¿no? Eso obviamente le invalida. Sigamos, por favor. O sea, cuando por las dos partes se suponen títulos transmitivos de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación. Verán cómo empieza la norma. El error en el título invalida la tradición. Invalida la tradición. Y por eso, para resguardar este tipo de cosas, viene en cambio la actuación del notario. Si el notario le pregunta y le dice: señor, ¿sí sabe que usted está vendiendo el bien? Usted vino a vender el bien. ¿Está claro que está vendiendo el bien? Luego le va a preguntar a la otra persona: ¿usted está comprando un bien? ¿Usted está pagando $50,000 por ese bien? ¿Está clara que usted está comprando este bien? Se supone que ese es también parte del trabajo notarial, reforzado en la sentencia cuando interviene
una persona adulta mayor. Sigamos, por favor. Artículo 694. Si la solicitud se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de estos lo invalida. ¿Se acuerdan ayer que vimos esto? Primero, quien actúa a nombre de otra tiene que estar autorizado. Luego nos tenemos que ir al contenido del poder, del mandato, ¿no? A saber si efectivamente esa persona, por ejemplo, está autorizada para vender el bien o para comprar el bien. Ahí entra todo el tema del agente oficioso y también la facultad que hay de poder convalidar y retrotraer los defectos, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Dice, si es que ellos están negados, lo invalida. ¿Y por qué? ¿Cuál era la ficción? Es como si fuera la persona. Comparece el mandatario representándole a una persona, pero de acuerdo a la ficción, es como si esa misma persona estuviera compareciendo al acto jurídico. Siguiente, por favor. Artículo 695. Si la ley exige solemnidades especiales para la definición, no se transfiere sin ellas divulgar. Lo que les he dicho, ¿no? ¿Cuál es la solemnidad del bien inmueble? Escritura pública. Si no celebra por escritura pública, no adquiere nada, no ha transferido nada. Jurídicamente no tiene ninguna validez ese documento privado que lo haya podido suscribir. Entonces, resumiendo estas normas que ha leído la compañera, la ley nos exige 3 identidades. La primera, en la cosa que se transfiere, es decir, identificarle plenamente de tal manera que no existe error. ¿Por qué? Porque yo me obligué a entregar esa cosa de acuerdo al título que viene a ser el antecedente, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, si yo digo, entrégueme una computadora HP, ¿qué computadora HP? ¿Cierto? Puede ser, solo le estoy identificando la marca, ¿no? Y el objeto, una computadora. Tuviera que describirla más con esta capacidad, con este color y tal, ¿no? Luego, la persona a quien se le entrega. ¿Por qué? Porque si no le entrego a la persona a quien debo entregarle, vale la redundancia, no he cumplido la obligación. Quien paga mal, paga 2 veces, ¿no? ¿Cómo se va a extinguir la obligación? ¿Cómo se extingue? Precisamente a través, por ejemplo, del pago, de la entrega de la cosa. Y luego del título, es decir, debemos de estar claros que si estoy vendiendo, la otra persona está comprando. Si yo estoy donando, la otra persona está aceptando. Si yo estoy permutando, la otra persona también está permutando y estamos intercambiando bienes. Es decir, identidad. Pensamos exactamente y sabemos lo que estamos haciendo. Equivocado el nombre, ya dice ahí, afecta, no afectaría, ¿no? Porque podríamos, por otro tipo de situaciones, tratar de identificar. Esto es muy difícil que se produzca. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros tomamos la precaución de no identificar únicamente con los 2 nombres de apellidos, sino incluso con el número de cédula de identidad. Y si ponemos el número de cédula de identidad, y yo le dije Luis Alfredo, y es Juan Alfredo, ¿no? Hay un error en el primer nombre, sí le podemos llegar a identificar. Primero, porque a lo mejor es el único Luis Alfredo con esos apellidos. Y luego de eso, si yo puse el número de cédula de identidad de él, y eso está bien, es indudable que me estoy refiriendo a esa persona y que hubo una equivocación en el primer nombre de Luis y Juan, ¿no? Entonces, todos estos se refieren a errores de hecho, ¿no? Que se producen entre los contratantes. Cuando la persona, ¿se acuerdan aquí? También que ya vimos, cuando el error en la identidad sí puede provocar la nulidad. Cuando, por ejemplo, yo contrato por la condición personal de él. ¿Se acuerdan que decíamos, yo contrato un cuadro de Guayasamín? Solo él me puede hacer ese cuadro, no otra persona, ¿no?
Entonces, yo estoy contratando por la calidad artística de esa persona e indudablemente si hay otro nombre, ¿no?, que puede llevar la confusión, eso provocaría la nulidad. Y que la entrega debe hacerse indudablemente con quien yo me obligué.
entonces en este momento la entrega del bien, cuántas clases existimos. La doctrina dice que la entrega del bien, más que un requisito de la tradición, viene a ser la materialización de la tradición. Es decir, cuando efectivamente se hace efectivo de que yo entrego el bien al que estoy obligado, a la persona con la que me obligue. ¿No? Nosotros ya sabemos que para que esta entrega valga, tiene que haber el título válido, que es el antecedente, ¿no? Se entregue a la persona que hay que hacerlo, ¿no? Y se entregue el objeto que tiene que entregar, ¿no? Esos son los requisitos previos, digamos, para que sea válido. Ahora, en cuanto a esta entrega como tal, a ese hecho de yo pasar el bien a la persona con la que me obligué jurídicamente y que esté en el título, hay tres clases. La real, le entrego realmente el bien, el cadente al adquirente, o sea, hago la entrega real, ¿no?, del bien al adquirente. Ahora, la ficta, y nosotros ya sabemos jurídicamente que si ya nos anticipan ficta, es una especie de ficción. Es decir, la ficción jurídica es cuando no ocurre supuestamente las cosas, pero el derecho le da como si hubiese ocurrido, ¿no? No pone materialmente el bien en manos del adquirente, en manos, no pone en manos del adquirente el bien. ¿Cuáles son las clases de esta ficta? Hay 5 clases de entrega ficta. La primera, simbólica. El artículo 700.3, por favor. Lea el inicio de los 700 y luego el número 3. Artículo 700. La traducción de una cosa corporal inmueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y verificando esta transferencia por uno de los medios. Está hablando, dice, significando, o sea que no hay una entrega real, pero hay actos que hacen significar que le está entregando el bien al adquirente. Número 3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera que esté guardada la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el símbolo? Entregamos las llaves, ¿no? Recuerden, ahí utilizo una palabra tan simpática que ya nosotros, creo que ya no está en nuestro lenguaje, el granero, ¿no? Entonces decimos, le vendí el granero, aquí están las llaves. Este acto simbólico, no le estoy entregando materialmente el granero, pero este acto simbólico da cuenta que efectivamente le estoy haciendo la entrega de ese granero al que yo me obligué mediante un título. ¿Qué es lo común en nuestra época? El vehículo. Tome las llaves del carro, ¿no? Ese momento que el vendedor le entrega las llaves al comprador, le está diciendo, este carro es suyo, ¿no? Es un símbolo, repito, ¿no? Lo ya en manos significa alargar la mano. Artículo 700.2. No, ya solo el numeral 2. Número 2. Mostrándosela. ¿Qué dice alargar la mano? Entonces yo le digo, le hago la entrega de la hacienda. La hacienda que es hasta esa cerca de alambre que usted ve allá. La ficción es que, mostrándole el bien, yo le estoy haciendo la entrega porque es como dice la ley. La ficción es que yo le estoy trayendo el bien y entregándola. ¿Qué estoy haciendo? Mostrándosela, ¿no? Le estoy diciendo el bien, esto va a ser fundamentalmente en bienes inmuebles, le entrego, le muestro y tal. Puede ser un bien mueble que, por ejemplo, no está en ese momento usted en la capacidad de llegar físicamente y le dice,
ahí está el bien que yo le estoy entregando, ¿no? La otra persona ve que estoy alargando la mano, esa es la ficción jurídica, y es como que yo le trajera el bien y le entregara, ¿no? Pero es evidente que no le estoy trayendo, no le estoy haciendo la entrega material. Entonces, alargar la mano. Brevis manus es lo contrario, abreviar la mano, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? El tenedor, ¿no?, firmó un contrato y se convierte en propietario. Entonces, la sola celebración del contrato ya significa la entrega, la tradición. ¿Por qué? Porque esa persona ya estaba en posesión del bien. Por ejemplo, ¿quién es un mero tenedor? El que arrienda el bien, ¿no? El arrendatario, el arrendador. A ver, si es que esa persona está en esa calidad, arrendando el bien, pero luego adquiere, evidentemente ya no es necesario la entrega porque él ya está en posesión del bien. Si yo compré un vehículo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese vehículo como opción de compra? Ese contrato. El leasing, ¿no? ¿Qué soy yo? Yo todavía, recuerden, no soy propietario en el leasing, ¿no? Lo que yo tengo al final es una opción de compra. Pero ¿quién está en posesión del vehículo? Yo. Llega el contrato a los 3 años y ahí tengo la opción de compra. Se hace el cálculo de la residualidad del vehículo, ¿no? La revalorización y todas esas operaciones matemáticas y me dicen, deme 5.000 y el carro es suyo, ¿no? Yo ya estoy en posesión y cambio mi calidad de que yo estaba como suscribí un contrato de leasing y ya paso a ser propietario del vehículo porque opto por la opción de compra, ¿no? Cláusula constituto, contrario al brevis manus, es decir, yo soy el propietario del bien, ¿no? Yo soy el propietario del bien, pero me voy a una concesionaria, le vendo el bien y esa persona me arrienda el carro, ¿no? Puedo celebrar un contrato de leasing, ¿no? ¿Qué pasó? De propietario, ¿a qué pasé? A mero tenedor. Pero el bien sigue en mi posesión, ¿no? ¿Qué le calma? Entonces ya no le vendo el carro, solo le arriendo. No. Yo soy propietario del carro. $20,000 vale mi carro. Tengo una necesidad. Le voy a alguien que tiene este negocio de leasing y le digo, le vendo mi carro. Dice, ¿ya? ¿Cuánto me vende? 20,000. Hecho. Tomen los 20,000. ¿Qué celebramos? Un contrato de compra-venta. Le transfiero el dominio del carro. Pero como yo no puedo andar a pie porque soy negociante y yo necesito esa plata para mi negocio, recuerden siempre, los negocios se hacen de acuerdo a las necesidades que tengan. Y como él arrienda los carros, digo, ahora arrienden el carro, leasing. Y él dice, ya, celebramos un contrato de 3 años. ¿Cuánto le voy a pagar yo por mes? $400 por mes, ¿no? Si ven, de la calidad de propietario paso a tener la calidad de arriendo ese vehículo a través de un contrato de leasing, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que arrienda sistemas tecnológicos, computadores. De lo que yo sé, por ejemplo, la mayoría del equipo tecnológico de etapa está con leasing, ¿no? Entonces también me voy a una compañía de esas, le vendo un computador, pero al mismo tiempo puedo celebrar un contrato para pasar a ser arrendatario de ese computador. En definitiva, ¿cuál es la posibilidad? Que yo, siendo propietario, tengo necesariamente que celebrar un contrato, ¿no? Un contrato con un título de compra-venta y paso a la calidad de mero tenedor. Como el uso o sea que el usa y cosa, pero no es
Verán, yo voy y le vendo a la empresa que tiene leasing de carros. Si yo hago simbólicamente la entrega, le tendría que entregar las llaves, ¿no? Supongamos, le entrego las llaves. Celebro a la par el contrato en el que yo paso a arrendar ese vehículo con opción de compra, celebro un contrato de leasing. ¿Qué tendría que hacer la empresa? Devolverme las llaves. ¿Por qué? Porque yo voy a usar el vehículo. Entonces no hacemos ese cambio de llaves. No, ya me quedo ahí. Yo no lo entrego, ¿por qué? Porque le vendo, pero al mismo tiempo le estoy yendo a arrendar el vehículo. Por eso dice, cláusula constituto, no hay la entrega del bien. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en posesión del bien, pero lo que pasa es que de propietario paso a tener la calidad de mero tenedor porque vendí el bien. Vamos claros, preguntas. Acá usted queda tenedor y se convierte en propietario, al revés, ¿no? Y finalmente, la inscripción como parte de la entrega ficta, ¿no? La inscripción del título. Cuando se inscribe el título, se produce la tradición tratándose de bienes inmuebles. Nosotros ya sabemos, ¿no? Que si yo suscribo un título de un bien inmueble y no lo inscribo en el registro de la propiedad, no he adquirido, ¿no? Por eso, la inscripción del título hace que ese bien pase a ser de mi propiedad. El Señor me hace la entrega del bien. No me hace, me voy a una notaría, celebramos la escritura, a lo mejor simbólicamente me entrega las llaves de la casa. Y si es un terreno, no me entrega nada. ¿Qué hago yo? Cojo la escritura y voy a inscribir en el registro de la propiedad. El rato que está inscrita, se produce es la tradición. Es decir, que ese bien que antes era de Pepito Pérez, ahora pasa a ser de Pablo Valverde. ¿Por qué? Porque se inscribió el título. ¿Qué título? La compraventa mediante el cual él me transfirió el dominio. Entonces el modo para verificar la tradición, el modo no sería entonces la escritura, sino inscribir. Claro, ya dijimos, el título y el modo, la distinción, ¿se acuerdan? Y dijimos, el título es la compraventa, el modo es la inscripción en el registro de la propiedad. Ese es el modo. ¿Cómo se llama el modo? Tradición. Pero, ¿cómo opera en bienes inmuebles? Solo a través de la inscripción en el registro de la propiedad. Esto es exclusivo para bienes inmuebles. Esto, digamos que no sirve para bienes muebles, porque usted no tiene que ir a escribir bienes muebles en el registro de la propiedad. Pero en cambio, si no inscribe el bien inmueble, no ha adquirido nada. ¿Y por qué yo les dije que el único documento que justifica la titularidad de dominio es el certificado del registro de la propiedad? Por el principio de Es uno de los principios que gobiernan, pero no por eso. ¿Se acuerdan que yo hice la distinción entre lo que significa la distinción de la Corte Suprema? Yo puedo presentar una escritura pública, ¿no es cierto? Presento una escritura pública en la que yo adquiero la casa. Todo bien, está legalizado, certificado por el notario. ¿Por qué esto no prueba el dominio mío? el registro de la propiedad de sí. No, la escritura pública puede estar al final inscrito en el registro de la propiedad con el número 503 el 20 de noviembre del 2020. Puede estar así. Puede estar perfectamente. O sea, la escritura está muy bien. Está muy bien. ¿Por la titularidad? ¿Perdón? ¿Por la titularidad? Es que esto, yo digo, a ver, vuelvo a preguntar. La Corte Suprema de Justicia, más o menos en 1998, se mandó este pronunciamiento y revolucionó de alguna forma el derecho. La primera sala. Yo siempre les digo, si
pueden leer el fallo de primera sala que integraba el doctor Andrade Vidia, Galo Galarza Paz y Ernesto Albán, léanlo. Se aprende mucho derecho civil con él. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Por qué la escritura pública no justifica que yo sea titular de dominio? ¿Por el modo? Porque Es que el modo ya está aquí. El modo se ha cumplido. Recuerde que yo le presento la escritura pública debidamente certificado por el notario. El notario dice, doy fe que la presente escritura pública es una copia certificada de tal. O sea, formalmente no hay ningún problema. Luego de eso, como es la escritura pública que yo ingresé al registro de la propiedad, tengo la razón de la inscripción. Entonces, no hay ningún problema. Aquí está que yo cumplí. ¿Cuál es el título? Compra-venta, tradición. Se inscribió en el registro de la propiedad. Puede ser puede existir una duplicidad, en caso de que los dos tienen escritura pública, pero la carrera de 15 kilómetros. Claro, pero ya se inscrito, ya le ganó. Si yo fui y vendí a 3 el mismo día, y esta es la que está inscrita, ya le ganó y está inscrito. Las otras dos estarán reclamando, estarán demandando. capaz el que vende, ¿sabes? Es verdad, no es el dueño real del bien, sino le vende su derecho. Ya está inscrito. Recuerden que... Pero verá, recuerden una cosa. Yo les dije, en toda escritura pública va a estar el antecedente. Creo que esto lo he repetido cientos de veces. Soy el propietario del bien inmueble adquirido mediante escritura pública celebrada, Con este antecedente doy en venta y perpetua enajenación al señor tal el bien inmueble descrito en la cláusula anterior, casa ubicada en la calle Sucre 325, ¿Qué hace el registrador para inscribir? Lee el antecedente. Dice, mediante escritura pública celebrada el 20 de julio del 2010, adquirí este inmueble. Se van los libros del 2010. ¿Tiene Pablo Valdés adquiere el inmueble? Sí, adquiere, aquí está inscrito. ¿Tiene algún gravamen ese bien? Ninguno. No tiene prohibición, no tiene nada. Entonces, puede vender. Eso es público. Claro, puede vender. ¿No es cierto? Entonces, el registrador va a inscribir esa escritura. ¿Por qué? Porque tiene el antecedente. Y está todo bien. Está todo bien. La pregunta es, ¿por qué? Vuelvo y repito, la Corte Suprema dijo que el hecho de que yo presente esta escritura pública, por ejemplo, en una reivindicación, si ustedes presentan el título, ya van a perder el juicio. El título. ¿Cuál es el título? El contrato de compra-venta. No. Puede ser una donación. Presento la donación que me hicieron, inscrito en el registro de la propiedad. ¿Qué voy a decir? Soy propietario de esta casa mediante acta de donación celebrada ante el notario, inscrito en el registro de la propiedad con el número tal fecha. Y presento eso, tal como presento esto. Con todo. Tal vez que la casa no tenga, o el bien inmueble no tenga hipoteca o algún gravamen. Eso ya va a verificar el registrador. Recuerde que yo puedo actuar de mala fe y, por ejemplo, tener un bien inmueble hipotecado, ¿no? Y yo le digo a usted, le vendo, usted me compra, me paga el dinero, hacemos la escritura pública y usted va a inscribir y le va a decir, se niega la inscripción por cuanto este bien soporta una hipoteca celebrada mediante escritura pública tal, la cual está vigente y no ha sido cancelada. Firma el registrador, no le va a inscribir. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué la Corte resolvió que si yo presento la escritura pública no justifica la propiedad del inmueble? Recuerden que si yo presento la escritura pública, que estoy demostrando el antecedente, ¿no? Y luego, tratándose de bienes inmuebles, y si consta la inscripción en el registro de la propiedad, estoy demostrando que se cumplió lo que manda la ley, la inscripción en el registro de la propiedad. Que se produjo entonces la tradición, ¿no? Se produjo la tradición. Es decir, ese bien que era antes de mi vendedor, con esta inscripción pasa a ser de mi propiedad. ¿Sí ven?
¿El Señor me entregó el bien? No me entregó. ¿Cuándo se produce la tradición, la entrega del bien? A través de la inscripción en el registro de la propiedad, tratándose de bienes inmuebles. Vuelvo y repito, tratándose de bienes inmuebles, si usted no inscribe en el registro de la propiedad, no se produce la tradición y por lo tanto no adquiere nada. Usen, a ver, ¿verdad? Lógicamente, ¿no? Yo hago la escritura pública con él. Hoy día, ¿no? Celebramos la escritura pública, yo le vendo mi casa. Todo bien, ¿no? Él no inscribe en el registro de la propiedad. Por lo tanto, todavía no se produce la tradición. La próxima semana, aprovechando que tenemos exámenes, le vendo la casa a él. ¿No? Celebro una escritura pública. El Pilas va inmediatamente al registro de la propiedad e inscribe. ¿A qué título se produjo la tradición? ¿A qué título se produjo la tradición? Al de él. Porque el de él se inscribió en el registro de la propiedad. El de él se quedó sin inscripción. Por lo tanto, no se produjo la tradición del bien inmueble. Por lo tanto, no adquirió nada. Porque si él trata de inscribir el bien, ¿qué le va a decir el registrador? Valverde ya no es dueño de ese bien. El que es dueño ahora es tal persona. ¿Ya? ¿Está claro? Por la publicidad y probabilidad que se da cuando se registra en... Usted está refiriéndose muy bien a los principios que gobiernan con el tema de la publicidad y con la inscripción. Exacto. Usa muy bien las expresiones, ¿no? Se da la publicidad y la oponibilidad. Es decir, la oponibilidad, él puede oponerse a todo el mundo. Devuélveme mi casa. ¿Cuál casa? Pues aquí está. Esta es mi casa. Aquí está inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿por qué la Corte resolvió eso? ¿Verdad? Que yo ya les dije. ¿Por qué? Por una cosa sencilla. ¿Cuándo está inscrito este título? Y se produjo la tradición el 20 de noviembre del 2024. ¿Qué dijo la Corte? Si yo presento esto en la demanda, vamos a suponer presenté la demanda el 20 de junio del 2025, tenemos cumpleaños, vean, cada día. Ya mismo nos vamos. Si yo presento la demanda con este título el 20 de junio del 2025, ¿qué dijo la Corte Suprema? Ese título no me demuestra que usted sea el propietario actual. Este título y su inscripción me demuestra que usted a esa fecha era el propietario. A esa fecha. Pero de noviembre a 20 de junio del 2025 usted pudo haber vendido el bien, pudo haber donado el bien. Eso no es así. Tiene lógica, ¿no es cierto? Por eso dijeron, el único documento que justifica la titularidad es el certificado del registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque si yo presento el certificado del registro de la propiedad con fecha 20 de junio del 2025, ¿qué acredita? Que yo sigo siendo el propietario del bien inmueble. ¿No es cierto? Tiene lógica. ¿Por qué? Porque en ese transcurso del tiempo yo pude haber vendido, donado, me pudieron haber embargado, cualquier circunstancia con la que yo ya no sea titular del dominio. ¿No? Entonces, por eso les dije, el único documento que justifica la titularidad de dominio es el certificado del registro de la propiedad. Porque eso da cuenta que yo soy el propietario actual del bien inmueble. Y por eso les he dicho, recuerden, enlazamos. Les he dicho, ¿cómo le asesoro yo a una persona que quiere comprar un bien? Les digo, saquemos el certificado del registro de la propiedad. Les he dicho 1000 veces. ¿Por qué? Porque ahí sé que el señor sigue siendo el dueño. Supongamos que él viene y me muestra esta escritura. Y yo como abogado le digo, sí, compre nomás, él es el dueño, seguro. Celebra la escritura, va, dice, no, ya vendió en febrero del 2025 el bien. ¿Sí ven? Esto me acredita que el señor al 20 de noviembre del 2024 era el propietario.
Pero de ahí no me acredita que en este espacio de tiempo haya podido publicar los nuevos. En cambio, si yo saco el certificado del registro, ahora, hoy, me entregan y dice, Pablo Valverde sigue siendo el titular de dominio de esa casa, le digo a mi cliente, cómprele nomás, aquí está el certificado. Y además el certificado me da cuenta que está libre de gravamen. Por eso les dije, la mejor asesoría que puede hacer un abogado a un cliente que está negociando un bien, si hay cualquier duda, le dice, saquemos el certificado del registro de la propiedad. Hay que tener la seguridad que él sigue siendo el propietario del inmueble y que ese bien inmueble no tiene ningún tipo de impedimento para la venta. Ya me respondió. Vamos claros. El 702, por favor. Los 702. Escuchen este artículo. Verán, esto es muy importante porque de verdad esto marca la diferencia. La titularidad de dominio, sobre qué ustedes van fundamentalmente a tratar temas inmobiliarios, de temas de que tienen que ver con propiedad de inmuebles. ¿Cómo se justifica la titularidad de dominio? Y ahí van a dominar y decir, no. Aquí la tradición, la única forma que se produce la tradición de un bien inmueble es a través de la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque yo sí me acuerdo de mis clases de Derecho Civil Bienes. Yo tengo que tener un título, pero también tengo que tener un modo. ¿No? Por favor. Artículo 702. Se declara la tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción del título en el libro correspondiente del registro de la propiedad. De la misma manera se declarará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, de habitación o de servidumbre constituidos en bienes raíces y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas, se estará lo prevenido en las leyes especiales respectivas. Ya, está claro cómo se realiza la tradición de los inmuebles. Dice que yo, la presuntiva 717, inciso tercero, dice que yo estoy poseyendo delante del propietario. Es decir, yo estoy, a ver, si él me vendió el teléfono, ¿no? Y yo vengo a clase y estoy poseyendo delante de él, ¿no? Delante de él, todo el rato, ¿no? ¿Qué hace presumir la ley? Que él me entregó el bien. ¿Por qué? Porque estoy en posesión delante de él. ¿Él me está reclamando? No me está reclamando. ¿Por qué? Porque él sabe que yo le compré el teléfono, ¿no? Entonces yo estoy poseyendo delante de él. Ya le encontró ese 717, era... Ya. 717. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se le obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la ejecución del título. Cierto. A ver, dice, a menos que ésta haya tenido que realizarse con la inscripción del título. Él me vendió el bien mueble teléfono. Estoy poseyéndolo, tomen nota, estoy poseyendo delante de él, ¿no? Alguien dice, ¿y cuándo lo entregó? ¿No? Y alguien se pregunta, dice, el doctor le compró a él el teléfono. Ya le debe haber entregado, por eso está poseyendo él. ¿Sería o no lo lógico de las expresiones? ¿No es cierto? Ya le debe haber entregado, por eso ya está teniendo en las manos de él el teléfono. ¿No es cierto? Y además lo está haciendo delante de él. Eso quiere decir que él ya cumplió su obligación. Punto. Ahora, dice, a menos que haya tenido que realizarse la tradición con la inscripción. No. Vean, la salvedad es muy valiosa. ¿Por qué? Él me pudo haber vendido una casa. No, me pudo haber vendido una casa. Yo me voy, paso a poseer la casa, paso a vivir en la casa, él viene, me visita, todo bien. Ustedes dicen, ya le ha hecho la entrega de la casa porque está ahí, el doctor ya está viviendo en la casa y es más, él le vino a visitar. Pero dice, a menos que se haya tenido que realizar la tradición a través de la inscripción. Si es un inmueble, ¿cómo se hace la tradición?
con la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, por más que yo esté en posesión delante de él, no se ha producido la tradición. Y él puede ir a vender la casa a otra persona y me sacan de la casa. ¿Sí ven? ¿No? ¿No se llamaba presuntiva? Sí, presuntiva. Solo una cosita, pero ¿eso va dentro de la inscripción del título? ¿O es otro tipo de clase? Es la tercera clase. No es la ficta. La ficta termina con la inscripción en el registro de la propiedad, que se produce con la inscripción en el registro de la propiedad. No estamos cansados. Seguimos. Hagamos. No. Arriba la mano. Por favor. No toma facilísima. Tenemos que ver esta materia. Verán, les tengo que tomar tan fáciles que tengo que corregir 100 pruebas hasta el lunes. Entonces yo no voy a pedir un testamento, ni ustedes me van a hacer un testamento. Pero si las preguntas son larguísimas para hacer mismo testamento. Eso no es un buen argumento porque usted está aseverando las preguntas son larguísimas, ya no sabe cuál es el contenido de la pregunta. Pero es que siempre nos toman larguísimas, ya estoy acostumbrada ya. Es que suponemos que los antecedentes, Es una presunción. Antecedentes y circunstancias conocidas. Sí, exactamente. Usted también ha de estar cansado. Ya déjenos ir, doctor. Bien cansado. Viene de trabajar, Hoy día ya se haya peleado con alguien. Los abogados. Los abogados. ¿Quién fue la cabrona? Chévere tu madre. Estamos amados. ¿Cuándo nos van a dar la tesis? Hasta el lunes más. No, ignora la posibilidad de que nos dé más prontito las tesis para poder hacer, por favor. ¿No? Las tesis ¿Mande? desarrollan ustedes. Claro. O si ya está hecho. Ya hecho, ya. Sí, ya nos dan resuelto todo. Oiga, creo que están bastante cansados. Sí, ya nos damos más. O ya nos quiere dar. Oiga, al final nos quiere tomar escrito. ¿No? ¿Me escuchó o no me escuchó? Sí, Ya callen de ese niño detrás. Silencio a la mano. Yo no puedo ni hablar. Bueno, el otro curso también les dijo que les envíe lo más pronto que puedan. Sí, este es el lunes. Esta es la última escritura en la pizarra. Usted, por favor, ayúdenme con el código de comercio, usted con el total. Ya, venga el vídeo. Facilito, vean. Súper fácil. Vamos a repasar lo que hemos dicho. ¿Cómo se produce la tradición en los bienes muebles? Con la entrega de la cosa. ¿No? Bienes muebles, entrega de la cosa. ¿Qué tipo de entrega? La que acabamos de ver. Real, ficta, presuntiva. Y en la ficta es propia para los bienes, todas las entregas son propias para los bienes muebles. Hago la entrega real. Hago la entrega ficta, el granero, no, las llaves,
el bien mueble del automotor, tome las llaves, la situación de que cambio de propietario a tenedor o de tenedor a propietario. La única que es exclusiva para bienes inmuebles es la inscripción en el registro de la propiedad. ¿Ya ven? Solucionado todo el tema. Vamos con el Código de Comercio 845, por favor. Nos están esperando en la fiesta, vamos rápido. Sí, ya se nos van. Sí, se nos van. Rápido, rápido, chicos. 845. Escuchen, por favor. Todos estamos cansados. Vamos a hacer el último esfuerzo. Todos. ¿No? Artículo 845. La nave es un bien mueble, pero en ciertas materias expresas se le aplican las imposiciones sobre los inmuebles. Las naves responden de las deudas del propietario privilegiado sobre la misma nave y pueden ser perseguidas por los respectivos acreedores aunque esté en poder de terceros. ¿Cuál es la primera advertencia de este artículo? Y todos tenemos una lógica. Estamos hablando de naves, ¿no? Código de Comercio. Y si hablamos de naves, hablamos de bienes muebles que superan con creces el valor de bienes inmuebles. Póngase a pensar un crucero, ¿cuánto costará? Póngase a pensar un avión, ¿cuánto costará? ¿No? Entonces, ¿qué dice? La primera advertencia que nos hace esta norma: siendo bien mueble, se le aplica temas que tienen que ver con bienes inmuebles. Entonces, la ley trae normas de los inmuebles, seguramente, Código de Comercio, ¿verdad? El último Código de Comercio 2019, precisamente dándose cuenta que hay bienes muebles que superan en harto el valor de los bienes inmuebles. 848. Artículo 848. Además de los modos de adquirir la propiedad establecidos en el Código Civil, la propiedad o dominio de una nave puede ser adquirido por la persona que ha encargado su construcción, en el momento que señala el contrato respectivo o por el que la construyese para sí. También puede adquirirse por el acreedor conforme a las reglas del derecho internacional y por el Estado, en caso de decomiso previa declaración judicial. Aquí hay ya una figura que le conocemos, decomiso, y luego dice previa declaración judicial. Está ese grave conflicto del que ya hemos hablado. 849. Artículo 849. La enajenación de naves y la constitución de derechos reales sobre ellas se efectuarán como si las naves fueran bienes inmuebles. Aquí se aplica el artículo que nos anticipó. Dice, la enajenación de naves y constitución de derechos reales se los ejecuta como si las naves fueran bienes inmuebles. Digamos. En ese sentido se realizará mediante escritura pública y se inscribirá la transferencia o el gravamen en el registro de naves que llevará a la capitanía del puerto de la jurisdicción respectiva. Es decir, dice, tiene la misma solemnidad del bien inmueble, tiene que ser por escritura pública y está sometido a registro, pero ya no en el registro de la propiedad, sino en el registro de la capitanía de naves del puerto. ¿Sí ven? O sea, tiene la solemnidad, escritura pública. Y sometido al registro, sí, en la capitanía. Para las naves menores de 10 toneladas de registro bruto, tanto la transferencia como el establecimiento del gravamen se harán por escrito y la firma de los otorgantes será reconocida por notario público. Hace una distinción en el tonelaje. Si la nave tiene más de 10, escritura pública, inscripción. Si tiene menos de 10, se puede hacer mediante un documento privado, pero exige la solemnidad de que sea con reconocimiento de firmas ante notario. Artículo 853. La adquisición de una nave por prescripción se regirá por las reglas relativas a los inmuebles. Vean, es decir, la prescripción, yo un vehículo puedo adquirir durante 5 años, pero una nave lo voy a tener que hacer tal como el bien inmueble 15 años. Ya vimos, ¿no? Ya terminamos, ya estamos en la mitad de la pizarra, ¿no? Eso nos alienta a saber que falta 5 minutos.
Los bienes inmuebles, ¿cómo se produce la tradición? A través de la inscripción del título en el registro de la propiedad. Eso ya sabemos. Eso ya, como sabíamos decir de Juan Blas, a la agüita sabemos de eso ya. ¿No? Constitución, alguien por ahí, 265. Por favor. Se quiere desesperada la Sofía, por ahí ya está, vea. A pesar que no le encargue, pero ya está. Ya, dele. Artículo 265. El sistema público del registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades. Ya, hay una norma constitucional que habla del registro de la propiedad, ¿no? Y es administrado conjuntamente con la municipalidad. Todos conocemos el edificio del registro de la propiedad. Antes, por eso es importante que antes de la Constitución del 2008, el registrador era nombrado por la Corte y el registrador manejaba la oficina como si fuese negocio propio. Es decir, todos los ingresos del registro eran para él. Obviamente, él contrataba, él tenía que ver los equipos y todo. Pero para que ustedes tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, se dice que el registrador de la propiedad de Quito, de Guayaquil, en ese tiempo, no podía tener ingresos menores a $200,000. Ya, como que dice, pagado todos los gastos. El registrador del Cantón Cuenca se dice, no podía tener ingresos menores a $100,000, pagados todos los gastos. ¿Para quién iba esa platita? Para ellos. Esa era la situación. A partir de la Constitución del 2008, el registro ya pasa a ser en coordinación con el gas municipal, ya con la oficina municipal. Entonces, todo ese dinero ya va en beneficio del ente municipal. Y tan es así, para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo no es ficción, que el registro de la propiedad está en manos del gas municipal 17 años, y ya construyó ese edificio. En ese edificio no debe haber un centavo del gas. Eso debe ser todo con ingresos propios del registro de la propiedad. Vamos entonces al 139. Pero ese es el contado. Sí. Artículo 139. Ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios. La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de verificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que se establezcan en la ley. La obligación de dichos gobiernos es obligación de dichos gobiernos actualizar cada 2 años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. Es decir, el bien que yo tengo, porque me van a expropiar y que me van a pagar, lo que está en el avalúo municipal, tiene la obligación de cada 2 años actualizar. Vayan a ver si es que eso se cumple. Sigamos. Sin perjuicio de realizar la actualización cuando solicite al propietario a su costo. El gobierno central, a través de la entidad respectiva, financiará y en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaborará la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial. 142. Artículo 142. Ejercicio de la competencia del registro de la propiedad. La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno central y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos municipales. Ya, nos vemos mañana. Que les vaya bien. Gracias. Claro. Prueba en clase.